Bueno, para entender básicamente los conceptos, nosotros hoy día tenemos que diferenciar lo que es tolerancia de lo que es resistencia, ¿sí? La tolerancia es una habilidad inherente de una especie de sobrevivir y reproducirse después de ser expuesta a un tratamiento herbicida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas malezas que naturalmente son tolerantes a los herbicidas. Principalmente esto sería el caso del glifosato y de algunas auxinas químicas. ¿Qué quiere decir eso? Con la introducción justamente de esos cultivares transgénicos resistentes principalmente al glifosato y con todo lo que fue la introducción de la soja Roundup Ready, se fue observando a lo largo de los años que ciertas especies como la comelina, que es la Santa Lucía, la gonfrena, la borreria, se tornaron tolerantes o ya eran naturalmente tolerantes a esos herbicidas. Esto también nosotros observamos aquí en Paraguay, porque esta es una publicación justamente de Argentina, cita malezas que normalmente son tolerantes en la Argentina, pero acá en Paraguay, en el campo, nosotros tenemos a varias de ellas con su presencia bastante marcada y quiero hablar de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque es básico entender hoy día qué es una maleza tolerante de una maleza resistente para encarar un manejo y un control. En primer lugar, cuando nosotros vamos a tomar la decisión de hacer el manejo químico, yo tengo que saber qué cultivo estuvo antecediendo en la parcela, qué cultivo va a venir después de la aplicación de tal o cual herbicida, y yo tengo que saber también el histórico de las malezas que aparecieron en la parcela para tomar la decisión de hacer un manejo. Bueno, una de esas malezas bastante tolerantes es la Comelina spp, como le solemos decir también comúnmente Santa Lucía o Trapoeraba. Entonces, cuando yo a lo largo de la presentación la vaya nombrando como Santa Lucía, ustedes ya van a saber que se refiere a la Comelina. Es una maleza que tiene tolerancia natural tanto al glifosato como al 2,4-D. Otra maleza bastante difícil, en realidad toda la especie Hipomea es bastante difícil de manejar con base química, y quiero decir también que muchos años creo que nos hemos relajado en el campo porque solamente cargamos el manejo de malezas sobre la base química, y eso repercutió en varias resistencias, y justamente también la tolerancia es una forma de que la maleza bloquea la translocación de estos herbicidas que son altamente sistémicos porque tienen en su composición bastante almidón. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo hoy día no tomo la decisión de hacer el manejo de comelina, de hipomea, de richardia, de espermacose, verticillata o latifolia con 2 hojas, yo ya no voy a conseguir controlar efectivamente con el glifosato y con el 2,4-D. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tomar ese periodo en que la maleza está máximo con 2 hojas, y ahí sí voy a tener controles eficientes, o por lo menos voy a tener un control comercialmente bueno para lo que es mi gasto al hacer el manejo. Hoy día, con estas malezas tolerantes, lo que estamos recomendando en el campo justamente es, en el caso de comelina, hacer triples mezclas. Por más de que sea tolerante cuando pasa de 3 hojas al glifosato y a los auxínicos, una medida sería, y de igual manera, hacer la aplicación de glifosato más dicamba en este caso y carfentrazone, los 3 productos en mezcla para poder controlar lo que sería Santa Lucía en el campo hoy día. Y por supuesto también tomar alternativas del control del banco de semillas de estas va a ser una alternativa de que vamos a evitar que estas malezas germinen justamente, y vamos a evitar someterlas a la presión de la tolerancia con estos herbicidas. Otra cuestión también muy resaltante
es que Ricciardia y Espermacoce se parecen mucho cuando son pequeñas. ¿Cómo yo lograré identificar al hiperupá? ¿Cómo lograré identificar a la Espermacoce, que hoy día la decimos falsa poaya o vasoriña de botón, o en el caso de la Espermacoce verticillata, que le decimos falsa poaya? Que le decimos hierba caliente? Yo hoy día puedo diferenciar estas tres malezas tocando su tallo. Cuando son pequeñas, el tallo de Ricciardia, el hiperupá, es un tallo redondo y el tallo de la Espermacoce latifolia es un tallo cuadrado. Esa es una de las principales maneras de diferenciar qué maleza yo tengo, y es muy importante tener claro que estas rubiáceas son malezas que tienen hojas cerosas y que de por sí, a pesar de tener todo el tema de la tolerancia, también les cuesta absorber los productos. Entonces, una alternativa hoy día para el manejo de las rubiáceas sería también ir con triples mezclas y secuenciales, y dentro de la triple mezcla, un producto bastante indicado para su manejo sería la utilización del flumioxazim, que es un producto específico para el manejo de rubiáceas. Ese flumioxazim es un producto preemergente, pero que tiene muy buen efecto en postemergencia de Espermacoce y de Ricciardia. Entonces, otra característica muy importante de Ricciardia es que ella es fotoblástica negativa. Ella no necesita la luz solar para germinar, no necesita como la buba o como la digitaria de esa luz solar para poder germinar. Entonces, esa es una característica muy positiva de la maleza que la hace más difícil de controlar aún. ¿Por qué? Porque normalmente en esas sojas de safriña solemos ver un colchón de Ricciardia, de Espermacoce, que está interfiriendo con el cultivo y que está causándole un daño. Y hay otra cuestión también. Antes, cuando recién empezaba la soja convencional, nosotros teníamos cultivos que tenían un periodo anterior a la interferencia de 20 a 25 días. ¿Qué significaba eso? Que la maleza convivía perfectamente con el cultivo sin causarle grandes perjuicios. Hoy día, con el acortamiento del ciclo, no solamente de la soja, sino del maíz, del trigo y de todos esos cultivos extensivos, lo que pasó también es que ese periodo anterior a la interferencia se acortó de 5 a 10 días. Entonces, yo hoy día ya no puedo pensar en empezar una siembra teniendo la problemática de estas malezas en el lote con mi cultivo. Entonces, una de las principales estrategias hoy día es el manejo con preemergentes. Siguiendo, ahora sí quiero ingresar en lo que es resistencia. ¿Por qué? Porque es muy importante diferenciar, y justamente la resistencia es esa capacidad inherente y heredable de algunos biotipos dentro de una determinada población, justamente de sobrevivir y también de seguir reproduciéndose después de haber sido expuesta a determinada dosis de herbicida. ¿Qué quiere decir eso? Que usualmente una maleza debería de morir el 90% con la aplicación del herbicida. Lo que también ocurrió con la sucesiva aplicación de auxínicos fue que muchas malezas se tornaron resistentes a lo que es el 2,4-D, y eso ocurrió justamente ¿por qué? Porque se utilizó demasiado tiempo consecutivo este activo, que es el 2,4-D, año tras año en desecación. Y ni qué decir con los ALS, que les voy a mostrar un gráfico para entender mejor más adelante. Justamente este grupo de individuos resistentes cambian su genoma por la presión de selección a la cual nosotros les sometemos con el herbicida. Entonces, hoy día, cuando nosotros hablamos de manejo de resistencia, tenemos que ser conscientes que no solamente vamos a hacer manejo químico de varios
activos para hacer los controles, sino que yo tengo que hacer un manejo integrado del lote. ¿Qué quiere decir eso? Hacer una planificación de un cultivo de abonos verdes, hacer una planificación, si es que hice un cultivo de hoja ancha en el verano, bueno, para el invierno me voy con un cultivo de hoja fina para poder rotar mecanismos de acción dentro del lote y así evitar que se sigan acostumbrando las malezas a la presencia de los herbicidas. Este es un gráfico del doctor Heap que les quiero mostrar, que es el incremento de la resistencia de este número de especies justamente en el mundo, el aumento de resistencia al glifosato. Fíjense, desde 1995 hasta el 2015-2016, la cantidad de malezas problemáticas que hay a nivel mundial. Y nosotros en Paraguay, como polo productivo, tenemos a la mayoría de esas malezas en nuestros lotes presentes. Entonces, hoy día tenemos a Coniza canadiensis, bonariensis y últimamente muy registrada la Sumatrensis, altamente resistente a varios activos. Acá nombra a Amaranthus hybridus y a Amaranthus palmeri, que es una problemática futura que se está viendo venir. También estamos viendo ya la presencia en algunos lotes con resistencia al glifosato y varias otras malezas gramíneas que son inclusive mucho más difíciles de controlar. Todavía aquí en Paraguay tenemos la ventaja de que, por ejemplo, Digitalia insularis podemos controlar en emergencia con los ACCAC y también el leucine y otras malezas gramíneas bastante difíciles de manejar aún tienen un buen control con los ACCAC, que son los graminicidas. Otra cuestión muy importante, y con este gráfico también del doctor Heap expresa la cantidad de sitios de acción y la cantidad de herbicidas registrados en cada sitio de acción. Cuando miramos este gráfico, entendemos por qué hay tanta resistencia a los ALS. Es un grupo grande de 56 activos, justamente los cuales son muy utilizados, no solamente en soja. Por ejemplo, utilizábamos mucho clorimurón en soja, muchas veces los agricultores hacían aplicaciones del ALS, el metsulfurón también en soja, utilizamos al iodosulfurón y al metsulfurón en trigo. Entonces estamos sometiéndole constantemente a las malezas a la presión de selección durante todo el año con la presencia de estos herbicidas en el suelo o también en post-emergencia. Y para entender un poco más cómo es la clasificación de todos los herbicidas, tenemos a los inhibidores de la síntesis de aminoácidos. Dentro de ese grupo tenemos a los inhibidores de la cadena aromática, de los aminoácidos de cadena aromática. Justamente tenemos a los inhibidores de glutamina sintasa, como ser el glufosinato de amonio. Y les hablo del glufosinato de amonio porque hoy día se convirtió en una alternativa para hacer secuenciales en la desecación. Y les voy a comentar más adelante por qué. Y también dentro de este grupo está el inhibidor de EPSP, que es el glifosato. Por otra parte, dentro de este grupo de inhibidores de aminoácidos tenemos a los inhibidores de ALS, que tenemos a los grandes grupos de las sulfonilureas, que les voy a mencionar a varios componentes como el nicosulfurón, muy utilizado anteriormente en maíz, hoy día ya prácticamente no se utiliza, al clorimurón, también muy utilizado en desecación previo a soja, al iodosulfurón y al metsulfurón, que como les comenté también se siguen utilizando mucho en los cultivos de gramíneas como ser el trigo, la avena, y a las triazolpirimidinas, que el producto que se utiliza muchísimo para desecación también hoy día es el diclosulam. Y en este grupo también se encuentra el cloranzulam, que era muy utilizado en post-emergencia del cultivo de soja para el manejo post-emergente de buba. Entonces, los ALS son un grupo muy grande de herbicidas, los cuales estamos utilizando muchísimo en todo lo que son los cultivos
extensivos. Y los registros de resistencia de malezas en Paraguay, tenemos Euphorbia terofila, la lecherita, en 1995 fue registrada su resistencia a los ALS, y hay una cuestión de Euphorbia, que es una maleza que tiene resistencia target site. ¿Qué significa resistencia target site? Que tiene resistencia en pre y en post emergencia, porque es resistencia en el sitio de acción. ¿Qué quiere decir eso? Yo ni en preemergencia ni en postemergencia voy a controlar con un herbicida ALS a la lecherita. Muy distinto del caso de la buba, que tiene resistencia no target site, y en ese caso yo voy a estar controlando bubas, sí, por ejemplo, con el diclosulam en preemergencia. Ahora, en postemergencia también tiene resistencia a ALS, pero al no ser en el sitio de acción la resistencia es mucho más fácil, porque todavía sigo teniendo vivo a los preemergentes para el manejo de la buba. Otra maleza es la Digitaria insularis, que realmente en muchos países está siendo resistente al glifosato, y acá en Paraguay fue registrada en el 2005. Tenemos acá con nuestros hermanos los argentinos al Amaranthus hybridus, que es una maleza que ellos registraron con 2 sitios de acción, tanto al glifosato como a las auxinas, pero hay registros en el mundo ya a 5 mecanismos de acción distintos. Y en el 2018, el picón preto, Videns subalternans, fue registrada como resistente al glifosato, pero lo que vemos en el campo y que aún no fue registrado es que también perdimos a los ALS para esta maleza, porque también tiene esa resistencia target site en el sitio de acción. Entonces, desde el banco de semillas ya viene resistente a lo que son los ALS. Eso es una cuestión que los técnicos estamos viendo hoy día en el campo. Y en el 2019 el registro para Conyza sumatrensis, múltiple resistencia tanto a los ALS como también al glifosato, que es un inhibidor del fotosistema 1, y también, al paraquat, que es inhibidor del fotosistema 1, y al glifosato también. Entonces, 3 sitios de acción de resistencia para Conyza sumatrensis, y el año pasado llegamos a ver esta situación en Paraguay. Esta es una foto tomada por la doctora Camila Piño, pero que en realidad en el campo también ya observamos esa muerte necrótica programada de la buba al ser expuesta al 2,4-D. Como podemos ver en la imagen izquierda, vemos una buba susceptible a un auxínico, se comporta con epinastía. Justamente vemos esa característica en el tallo y en las hojas de que tiene esa epinastía típica. En cambio, esta buba observada ya hace 2 años en Brasil con esa muerte necrótica programada, justamente se le aplica el 2,4-D, 5 a 6 horas después te vas a la parcela y ves este efecto como un quemado de paraquat sobre la planta, sobre la maleza, y no se ven síntomas de epinastía. ¿Qué hace la planta? Mata su propia célula, y 21 días después de haber matado sus propias células como mecanismo de sobrevivencia, caen las hojas y ella vuelve a rebrotar. Eso quiere decir que donde cayó el 2,4-D, se ve el síntoma de muerte necrótica programada, y no se transloca a ninguna parte de la planta. Prácticamente la planta bloquea toda la translocación del herbicida. Entonces, los técnicos estamos muy preocupados, porque hoy día tenemos que no solamente rotar el auxínico que vamos a usar para hacer nuestra desecación, sino también tenemos que rotar el producto que va a ir en secuencial, porque también ya se está viendo esa resistencia al paraquat. Entonces, para seguir con lo que es la resistencia en Paraguay,
Como les mencionaba, la Digitaria insularis es una maleza resistente al glifosato. La coniza es una maleza que hoy día prácticamente podemos decir que están registrados 3 mecanismos de acción de resistencia para esta maleza, pero posiblemente ya haya uno cuarto que sea Aldos 4D. Después tenemos también a Videns, que es el picón, que es una maleza muy similar a la lecherita en comportamiento. ¿Por qué? Porque son 2 malezas que germinan dentro del cultivo. No es como la buba, no es como la digitaria, no es como el carurú, sino que son malezas que tienen esa capacidad de germinar cuando germina el cultivo. Y sabemos ya que en post-emergencia del cultivo de soja cuesta muchísimo hacer el manejo de malezas. Entonces, ¿cuál sería, nuevamente vuelvo a repetir, nuestra herramienta hoy día? El manejo con preemergentes. Y también tenemos que tener en cuenta que ningún producto es más técnico que un preemergente. Debemos saber qué espectro controla el preemergente, qué residual tiene, qué selectividad nos brinda, el carryover para lo que es segundas siembras o comúnmente dicha safriña. Eso quiere decir también cuántos días de persistencia tiene ese producto preemergente residual en el suelo para mi siguiente cultivo. Y dentro del manejo de resistencia, hoy día, cuando vamos a hablar de herbicidas, hablamos de que los residuales son muy específicos. Por ejemplo, por darles unos ejemplos nada más, yo hoy día puedo controlar perfectamente Comelina y Richardia con Niclosulam, Picón e Isipo-I o Santa Lucía con Clomazone. Por ejemplo, para el Capi pororo o Capim amargoso, yo puedo controlar perfectamente con sulfentrazone, metolaclor, diclosulam. Entonces, no todos los preemergentes me controlan a todas las malezas. Y como manejo de resistencia, también hacer los secuenciales, porque el secuencial o el producto de contacto que anteriormente era muy utilizado, el paraquat y el diquat, y porque vimos que justamente ya perdieron eficacia y hay cierta resistencia de varias malezas a estos activos, estamos recomendando otros secuenciales como ser el saflufenacil y el glufosinato de amonio para hacer los secuenciales, porque tienen otros modos de acción distintos a los que veníamos usando. Como les decía ya anteriormente, los cultivos de cobertura son muy efectivos porque ocupan área de luz donde las malezas, si tienen esa luz, la mayoría de ellas germinan. Muchas de ellas, como el nabo, tiene justamente esa característica de alelopatía para la buba. Y justamente también planificar que sea una sucesión efectiva de cultivos, porque hablar de rotación es muy difícil en nuestro sistema de siembras. El manejo cultural de especies resistentes es muy importante, gente. ¿Por qué? Porque hoy día cuando hablamos, por ejemplo, de una maleza como el Capi pororo, Digitaria insularis, nosotros sabemos que ella va ingresando desde el borde del camino hacia adentro de las parcelas. Entonces, no cuesta nada hacer la extracción manual con azada de este tipo de especies que van ingresando dentro de la parcela y que justamente si es que no hacemos ese manejo cultural, ellas luego emiten semillas que en el caso del Capi pororo tiene una capacidad de emitir cada planta casi 200.000 semillas, y en el caso del carurú justamente tenemos que es una planta que hasta podría llegar a 600.000 semillas por planta. Entonces, para evitar que justamente estas malezas semillen, nosotros podemos también implementar el manejo cultural de estas especies, principalmente en las bordeaduras de los caminos.
Y como yo les hablaba de los cultivos de cobertura, la avena negra y la avena blanca son una alternativa muy buena para hacer el manejo de las parcelas. Y eso es lo que hoy día también muchos agricultores están haciendo. Aquellos que cosecharon, por ejemplo, su maíz en junio y va a haber una brecha prácticamente de 1 mes y medio, 2 meses hasta la siembra del cultivo de soja, ellos están haciendo la siembra del cultivo de avena para no dejar el suelo desprovisto de cultivo y permitir que justamente las malezas empiecen a germinar. Entonces, esa es una práctica muy efectiva hoy día, la utilización también de la braquiaria, el sistema Santa Fe, que justamente combina maíz con braquiaria, es muy efectivo también para hacer una supresión de malezas. No quiere decir que no vamos a tener malezas germinando, pero van a ser mucho menos en densidad poblacional que si no tomamos estas herramientas de cobertura. La crotalaria, el mileto, como les decía, el nabo y el maíz son cultivos de cobertura que también nos aportan hacer una sucesión de cultivos de hoja ancha, hoja fina, para poder hacer también manejos eficientes con los herbicidas. Nuevamente volviendo a esta gráfica para repasar un poco, entonces lo que tiene que quedar claro que resistentes son la Digitaria insularis, Capí poloró o amargoso, comúnmente llamado, la Conisa o buba, Videns, que normalmente también le llamamos como amor seco o picón preto, el Amaranthus hybridus o palmeri, comúnmente llamado de caruru, y la Euphorbia heterofila, que también la llamamos comúnmente como leitero o lecherita. ¿Y cuál sería hoy día mi recomendación para el manejo de Euphorbia en desecación? Cuando nosotros tenemos un lote que viene enmalezado, yo haría una primera desecación y luego de la siembra yo recomendaría algún preemergente como el sulfentrazone, que es un activo que tiene muy buena supresión sobre todo lo que es el banco de semillas de lecherita. Justamente este sulfentrazone tiene que ser aplicado sobre la siembra del cultivo de soja, porque es un producto que va a formar una capa de film sobre el suelo y nos va a proteger el suelo de la germinación de esta maleza. En caso que yo tenga emergencias, yo puedo utilizar un producto que es un producto muy antiguo, el Fomesa-Fem, que puede ser utilizado en posemergencia del cultivo y de la maleza, pero hay cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al ser una maleza que germina dentro del cultivo ya, y al ser un producto del Fomesa-Fem que no tiene residual, yo puedo tener hasta 2 camadas de germinación si es que yo no hago el manejo con el banco de semillas con el sulfentrazone. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hasta tendría que hacer 2 aplicaciones de Fomesa-Fem sobre el cultivo y eso me da un residual demasiado largo para volver a hacer maíz después en enero, febrero, porque es un producto que tiene 150 días de residual de carryover para todo lo que es cultivos de gramíneas y principalmente el maíz. Entonces, mis estrategias de manejo deben ser, en primer lugar, manejo de cobertura, en segundo lugar, preemergentes para evitar la presión de selección luego con los herbicidas de contacto o sistémicos. Entonces, siguiendo con lo que es la resistencia en Paraguay, tenemos también a Videns subalternans, que tiene resistencia múltiple al glifosato y a los ALS, y como les decía, su resistencia también es target site. Desde la semilla ya venimos con problemas. Es una maleza que tiene muy alta dispersión. Justamente este es un trabajo que hicieron en Santa Rosa del Mondal, que es el epicentro donde suele haber, estamos teniendo bastantes problemas con picón, toda esa región de Santa Rita, toda esa región de Santa Rosa del Mondal tiene bastante
bastante presencia de lo que es Picón Preto videns. Y es una maleza a tener en cuenta porque su sistema de dispersión es muy efectivo. Sus semillas son bastante volátiles y también suelen ser bastante llevados con las maquinarias, o cuando vamos a hacer un monitoreo a la parcela se nos quiere quedar pegada la semilla de Picón Preto por el pantalón o por las botas o esas cuestiones. Hoy día, para el manejo de videns o Picón Preto, estamos recomendando hacer una primera desecación con glifosato y algún producto auxínico. Un preemergente que tiene muy buen efecto es el clomazone y va también sobre la siembra del cultivo. También voy a tener que hacer esa capa de film de protección para justamente en post-emergencia, si es que llega a germinar algún porcentaje de la maleza, voy a poder hacer el manejo con el Bazagran, que es un producto también de contacto bastante antiguo que está volviendo también a rodar dentro de lo que es el manejo de malezas difíciles. Es un producto que yo puedo utilizarlo también en mezcla con otros como el Fomesafen. Si es que, por ejemplo, en la parcela yo tengo problemas de lecherita y de picón, yo puedo hacer también esa mezcla de ambos productos en post-emergencia de la maleza. Y nuestra preocupación hoy día es el momento ideal para el manejo de coniza. La cuestión está así. Antes los agricultores esperaban hasta el último momento de agosto para hacer su desecación de buba. ¿Qué quería decir eso? Que nosotros ya entrábamos aplicando sobre una buba que, como pueden ver en la imagen de la derecha, ya tiene un sistema radicular bastante profuso, ya tiene bastante lignificado el tallo y ya tiene bastante cerosas sus hojas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de buba que pasa a los 20 centímetros de tamaño, ya hablamos de difícil control. Ahora, si nosotros hablamos de esa buba que está en estado de roseta, 10, 5 centímetros, es aún fácil el control. ¿Cuál sería hoy día la estrategia y cuál es mi recomendación para todo lo que es buba? Tratar de hacer el manejo lo más antes posible. Sea cosechado el trigo, sea cosechado el maíz o cualquier cultivo que tengamos en el invierno, esperar que la paja se asiente un poco y entrar haciendo la primera aplicación para evitar que esa buba llegue a pasar los 20 centímetros de control. Porque justamente también hay una cuestión de que es una maleza que su pico máximo de germinación está ahí en junio, julio y principios de agosto. Entonces, si yo ya paso esa curva, yo ya logré manejar a la maleza, y es una maleza que dentro de todo puedo manejar antes de la instalación del cultivo. Y las consideraciones que yo tengo que tener en cuenta al momento de recomendar la aplicación de un herbicida es ver si en la parcela predominan las malezas latifoliadas o las gramíneas. ¿Por qué? Porque normalmente hoy día para el manejo de latifoliadas, tanto con 2,4-D, dicamba, triclopir o cualquier auxínico, yo no puedo mezclar con mi graminicida. ¿Por qué? Porque yo al mezclar con mi graminicida le estoy enseñando a mi maleza gramínea cómo tiene que detoxificar el graminicida. ¿Qué quiere decir eso? Es un posible método de resistencia que yo estoy fomentando, y también es una práctica porque antagonizan ambos productos, tanto el latifolicida como el graminicida. En este caso de esas auxinas que les mencioné, son antagonistas. Entonces, va a dejar de funcionar sí o sí mi graminicida. Si yo hoy día tengo la situación que en la misma parcela tengo capi y pororo y tengo mul, yo tengo que decidir
cuál de las dos malezas tiene mayor densidad poblacional y ahí hacer primero el control de la que más me esté preocupando. Otra consideración es el periodo anterior a la interferencia, que yo ya les estuve comentando, que hoy día nuestros cultivos acortaron totalmente sus ciclos. Ese periodo anterior a la interferencia prácticamente va de 5 a 7 días, comparándolo a antes, que yo tenía una brecha de reacción de 20-25 días para hacer los manejos, donde la maleza todavía no tenía una competencia muy severa con el cultivo. La época de germinación de la maleza es muy importante, porque fíjense, el mbuú ahora debería estar germinando. ¿Por qué? Porque hay condiciones de humedad, suelo frío, hay condiciones de llegada de luz a los lotes. Entonces, es una maleza que empieza a germinar ahora. A diferencia de lo que es el picón y la lecherita, que germinan más tarde. Entonces, cada maleza tiene su momento de manejo. El tamaño de las malezas es muy importante y la densidad poblacional. El tamaño de malezas que vemos en la imagen de arriba es el ideal. Y también hay otra cuestión. Cuando nosotros hablamos de tamaños de malezas, para el agricultor muchas veces la maleza que está a la mano derecha es una maleza chica. Y ya es, si vamos con una regla y medimos, ya es una maleza que sobrepasa los 30-40 centímetros. Entonces, tamaño de malezas, yo tengo que tomar a la maleza más grande para hacer mi recomendación, no a las más pequeñas. Eso quiere decir que también tengo que manejar la densidad poblacional. En la situación que vemos en ese metro cuadrado marcado en la imagen de abajo, yo tengo demasiadas malezas por metro cuadrado, pasan de las 150 malezas por metro cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo voy a hacer la aplicación de un herbicida en esa situación? Van a hacer efecto sombrilla las malezas más grandes sobre las más pequeñas. Y en esta situación, por más de que no sean malezas muy grandes, yo igual voy a tener que capaz hacer hasta 2 aplicaciones de secuenciales. E imagínense la presión de selección que estoy ejerciendo sobre esas malezas al tener tanta cantidad poblacional en una sola parcela. Otra cuestión muy importante son las condiciones climáticas favorables. Preferentemente hacer la aplicación de mis productos sistémicos o de contacto después de unas lluvias para tener buena humedad. En el caso, por ejemplo, del saflufenacil y del paraquat, son muy dependientes de las lluvias, más el saflufenacil. Y el paraquat es un producto muy dependiente de la luz solar. Si yo apliqué ese producto, sí o sí tengo que tener en cuenta que al día siguiente tiene que salir el sol para ejercer ese efecto de quemado sobre la hoja. El caudal utilizado debe ser un caudal con el cual yo esté seguro de que la aplicación va a llegar sobre la maleza. ¿Por qué? Porque normalmente los sistémicos y los auxínicos son productos que sí o sí deben llegar sobre el área foliar de la maleza. Si yo no tengo la seguridad que con 40 o 50 litros va a llegar mi activo sobre la hoja, sobre las hojas que necesito y para que llegue la cantidad de activo, entonces yo tengo que asegurar y aplicar con 100 litros, 120 litros o un poco más para tener la seguridad de que el control va a ser eficiente. La compatibilidad de activos en el tanque es muy importante leer las instrucciones porque muchas veces en mezcla de tanque ya tenemos problemas de antagonismo e incompatibilidad. Imagínense después sobre la maleza, si por ejemplo algunas formulaciones de glifosato no son compatibles con algunas de 2,4-D, yo ya en mi tanque ya tuve un problema. O sea que después, al momento de hacer el control, no sé cómo va a reaccionar ese herbicida si ya en el tanque tuvo problemas. Entonces, esas son cuestiones a tener en cuenta y también el movimiento de la paja existente en el lote. Yo tengo que ser consciente que si yo, por ejemplo, hoy día tengo el cultivo de avena y quiero hacer la aplicación de algunos herbicidas, yo tengo que tomar 2 decisiones.
o cosechar esa avena o rolarla y ahí hacer la aplicación del herbicida. ¿Por qué? Porque muchas veces la densidad foliar tampoco deja que pasen las aplicaciones hasta donde debería llegar, que es sobre la maleza. Entonces, hoy día la recomendación para el manejo de MBU es la aplicación de un primer eh, modo que sería el glifosato en mezcla con algún Arilex o algún triclopir o algún dicamba, que son las auxinas que normalmente hoy día se están utilizando. Tener en cuenta también el periodo de carencia entre la aplicación de la auxina y la siembra del cultivo. Normalmente el dicamba necesita 30 días entre la aplicación y la siembra y una buena lluvia de por medio. El triclopir necesita unos 20 días de periodo de carencia y el Arilex necesita 7 días de periodo de carencia. Lo mismo si es que todavía alguien se va a animar a aplicar 2,4-D, también tengo que tener en cuenta, si aplico 1 litro son 10 días de periodo de carencia, porque más o menos 100 cc por día es lo que se va lixiviando el producto. Y si aplico 1,5 litros, que es lo que normalmente hoy día está ocurriendo, que también la gente está subiendo la dosis del 2,4-D sin tener respuesta a esa dosis, pero ahí yo tengo que de igual manera esperar 15 días para hacer la siembra del cultivo. Y sí o sí esa mezcla debe ir con un aceite mineral o vegetal porque es un vehículo de entrada del activo. No olvidarnos que es fundamental tener en composición de esa primera aplicación a un aceite mineral o vegetal. Y luego de 7 a 10 días yo voy a ir con el control del glufosinato de amonio. Como dijimos, es un modo totalmente distinto, un mecanismo de acción totalmente distinto que el fotosistema 1, el paraquat y el liquat, o el saflufenacil, que también hoy día es una alternativa. La ventaja del saflufenacil es que yo puedo mezclar con graminicidas, y la ventaja del glufosinato de amonio es que si yo tengo pequeñas malezas de maíz guacho o pequeñas malezas de capi y pororó de 1 hasta 2 hojas, también va a controlar el glufosinato de amonio. Tener en cuenta también las dosis, la cantidad de activo. Hoy día hablamos de una cantidad de activos de 600 gramos por hectárea de glufosinato de amonio, y tener muy en cuenta la concentración de los productos. A veces hablamos del producto al 28%, hay marcas que vienen al 50%, entonces si tengo una marca de glufosinato de amonio que viene al 20%, entonces sí o sí yo tengo que aplicar 3 litros por hectárea para tener los 600 gramos de activos que son los recomendados para el control de la buba en desecación. Y también otra alternativa sería hacer la aplicación, disculpen, en la alternativa anterior que les mostraba también figura el preemergente en la primera aplicación. Hoy día tenemos varios preemergentes con los cuales podemos trabajar. Para buba el más indicado es el diclosulam, nos va a dar unos 40 a 50 días de residual, va a trabajar sobre el banco de semillas de la maleza y nos va a ayudar muchísimo para evitar esa presión de selección en post-emergencia de la maleza. Ese preemergente en la segunda recomendación puede ir también en mezcla con el herbicida de contacto. Aquí lo que voy a estar haciendo es acercando más a la siembra o directamente sobre la siembra esa segunda aplicación. Entonces, tener en cuenta todo eso para hacer hoy día, para tomar la decisión de hacer el manejo integrado de lo que es buba. Y entrando un poquitito en lo que es la susceptibilidad de los herbicidas para desarrollar resistencia, justamente puse esta gráfica en pirámides del doctor Becky Hook, justamente porque acá quiero hablarles de los inhibidores de ACC-ASA, que son el clethodim y el aloxifop, que son altamente
sus altamente probables a desarrollar resistencia. Y justamente nosotros hoy día tenemos varias malezas como Cerdigitaria, Chloris, Trichloris, Eleucine, que todo su manejo va sobre el graminicida de post-emergencia. Entonces, para lo que es Digitaria, que es una maleza bastante difícil también, yo tengo que tener en cuenta hoy día el manejo integrado, utilizar residuales como ser, por ejemplo, el sulfentrazone, el metolaclor, el diclosulam, que son excelentes alternativas para manejar el banco de semillas del capi pororó, es la principal herramienta justamente para el manejo de resistencia. Y también hacer la rotación de estos graminicidas, por más de que estos dos inhibidores de ACCase, tanto el cletodin como la aloxifob, tienen el mismo mecanismo de acción, pero tienen vías de entrada diferentes a la planta. El cletodin ingresa vía xilema y que sube por el xilema, sube agua a la planta. Y el aloxifob tiene el mecanismo de circulación vía floema. ¿Y qué circula vía floema? Circula justamente los nutrientes que ya bajan hasta las raíces. Como pueden fijarse en esta imagen de abajo, en esta planta de Capií pororó, es una planta que puede perdurar durante 2 años en el lote porque es perenne. Yo ya tengo un sistema radicular muy profuso y también hay otra cuestión que a medida que ella va terminando su ciclo, ella va quedando con muchísima materia seca. Cuando yo hablo de una aplicación sobre un KPI pororó en este estadio, yo ya no puedo pensar en hacer solamente un manejo. Yo ya tengo que pensar en hacer 2 aplicaciones de herbicidas. Y ahí, por más de que el cletodin y el aloxifob sean del mismo mecanismo de acción, me sirve rotar porque por lo menos le confundo a la planta con la vía de entrada del herbicida. Entonces, también tener en cuenta cuando voy a hacer los controles, este es el estadio indicado. Cuando tiene 3 a 4 hojas, entonces como que es una planta que tiene poca cantidad de hojas, yo tengo que ser muy efectivo con mis aplicaciones. Por eso es muy importante no subdosificar ni sobredosificar estos graminicidas. Utilizar la dosis recomendada por los fabricantes y no mezclar tampoco con herbicidas de hojas anchas como yo les comentaba en un slide anterior. Hoy día para lo que es el manejo de Digitaria proveniente de semillas es más fácil porque son plantas sin ese sistema radicular tan profuso. Yo podría hacer la aplicación del aloxifob o del cletodin sí o sí en mezcla con el glifosato siempre que se pueda, porque los graminicidas son los herbicidas más dependientes del glifosato, inclusive mucho más que el 2,4-D. El glifosato le aporta 20 hasta 30% en el control. Y como vieron que es una maleza que tiene pocas hojas, sí o sí tengo que usar un aceite mineral o vegetal que sea efectivo para hacer esas aplicaciones. Y la recomendación para lo que sería Digitaria perenne es no dejar llegar luego a esa situación, no dejarle a la maleza que llegue a esa situación, pero si es que llega a esa situación voy a tener que rotar, hacer una aplicación de aloxifob y una de cletodin, siempre agregando el glifosato y el aceite vegetal. Por más de que yo tenga plantas de Capií pororó que sean resistentes a todo lo que es el glifosato, de igual manera debería mezclarlo porque al ser los herbicidas más sistémicos que existen, el glifosato les ayuda como vía de entrada también hasta su sitio de acción. Entonces, a tener en cuenta esos momentos de aplicación y esas cuestiones con estos herbicidas. Y para no alargar tanto, quisiera simplemente mostrarles lo que es el carurú, que es el Amaranthus hybridus y el palmeri, también conocido como yuyo colorado en Argentina,
que tiene resistencia múltiple en Argentina a glifosato, a 2,4-D y dicamba. También en Brasil se tiene resistencia a varios mecanismos de acción. Es una maleza que de a poquito está entrando a nuestra región y es una maleza que, como les comentaba, puede producir hasta 600.000 semillas por planta. Esto es en la zona de Pirapó, en una parcela donde ya no se consiguió controlar con el glifosato, aún no está registrado en Paraguay, su resistencia no está registrada, pero estamos viendo que de a poco están habiendo lotes con alta infestación. Tampoco sabemos si es Amaranthus palmeri o Amaranthus hybridus, así que eso es también tarea para todos los que trabajamos en el sector de malezas, de investigar un poco más sobre ella. Es una maleza que puede crecer 5 hasta 6 centímetros por día. Imagínense ustedes, se van hoy al lote, identifican pequeñas malezas de carurú, se van al segundo día, hacen la recomendación y para ir a aplicar al tercer día ya tiene unos 10 a 15 centímetros más. Entonces es bastante preocupante el Amaranthus. Vamos a tener que aprender a manejar esta maleza al igual que todas las otras que estuvimos mostrando anteriormente. Y para ir terminando, ¿cuáles son los factores que predisponen a la resistencia? La falta de heladas invernales muchas veces hace que aparezcan también biotipos resistentes. El sitio de acción muy específico, como yo les comentaba, los ALS son muy, muy específicos. Los auxínicos tienen mecanismos de acción demasiado específicos y demasiado complejos, y eso hace que sea muy fácil de adquirir resistencia. La variabilidad genética de las malezas de por sí, ellas se pueden inclusive hibridar entre sí, como es el caso de la coniza, que una sumatrensis se puede hibridar con una canadiensis y con una bonariensis, y lo mismo en el caso del Amaranthus. Así que ese es también un factor que predispone a la resistencia. También las prácticas culturales, como yo les estuve comentando, la falta de abonos verdes, que todo el control esté basado en el control químico, y cuestiones así hacen que justamente tengamos estas problemáticas, la residualidad de los herbicidas también, y también la longitud del ciclo de vida con la tasa de producción de semillas de cada maleza determina cuánto ellas se van a dispersar. Eso está claramente comprobado con lo que es coniza, con lo que es videns y ahora con Amaranthus. Así que eso es todo. Creo que me pasé un poquitito del tiempo. Quisiera agradecerles muchísimo a mis compañeros del CEDIT, a los ingenieros Guillermo, Marcos, no me quiero olvidar de nadie, pero quisiera agradecerles el espacio y estoy dispuesta a escuchar las preguntas que hayan surgido. Espero les haya sido bastante interesante el tema. Y no sé, ingeniero Guillermo. Sí, excelente. Muchísimas gracias, ingeniera. Excelente presentación. De tiempo estuviste bastante bien con los inconvenientes del inicio. Todo quedó Disculpe. perfecto. Estamos abiertos a las preguntas. Está la caja de chat. Pueden ir haciendo preguntas si es que hay. A ver, ahí apareció algo. Dice, excelente presentación, ingeniera. Muchas gracias. Esperamos unos segunditos a ver si alguien hace alguna pregunta. También quisiera dejar en la presentación, ingeniero, mi número de teléfono al final para cualquier duda o consulta o para cualquier situación anormal que ustedes los técnicos vayan viendo en el campo, tanto con coniza, Amaranthus. Entonces,
podemos también hacer una identificación de las parcelas y ver qué herramientas tomar y qué estrategias para capaz hacer identificaciones a campo de esas malezas a través del CEDIT o a través de nosotros mismos, ¿verdad? Que somos profesionales en el campo. Claro que sí, puede dejar. Ahí apareció una pregunta. Además de, ay, sí. Además de diclosulam, ¿qué preemergente podrías recomendar para coniza? Sí, para Conisa hoy día está bastante complicado porque básicamente toda la base del manejo de preemergentes va sobre diclosulam. Ocurre que tenemos varios componentes como ser el imacetapir, pero que es muy, muy específico para todo lo que son las gramíneas, pero tiene cierto efecto también sobre Conisa, pero no llega a ser eh, el porcentaje que debería ser para considerarlo como un preemergente. Entonces, justamente hoy día como que tenemos una resistencia que no es target site, como yo les explicaba, nosotros podemos utilizar fácilmente el diclosulam en las recomendaciones para justamente hacer el manejo de lo que es coniza. Pasa también, ingeniero, que muchas veces el diclosulam tiene un efecto de acortamiento de entrenudos en el cultivo de la soja, entonces hay mucho temor por parte de agricultores de utilizar el producto, pero te cuento que venimos haciendo varios trabajos y que justamente está descartado totalmente que reduce el rendimiento del cultivo, solamente tiene una reducción en el porte para el manejo de lo que sería coniza hoy día. Excelente, gracias ingeniera. Otra pregunta de Mónica BR dice, felicitaciones, excelente presentación realmente. ¿Podrías indicar de nuevo respecto al control de coniza? Bueno, hoy día, como técnica, yo sugeriría hacer una primera aplicación de glifosato más algún auxínico que preferentemente no sea el 2,4-D. Ya muchos años venimos cargándole al 2,4-D la responsabilidad del manejo de coniza. Entonces, si podemos elegir otro auxínico como era el Arilex, el Triclopir o el Dicamba, sería espectacular para cambiar un poco la vía de entrada dentro de la planta y hacer esa aplicación con el diclosulam justamente para el banco de semillas, siempre junto con un aceite mineral o vegetal. 7 a 10 días después yo tengo que hacer mi secuencial porque es una maleza que sí o sí yo tengo que matar totalmente y tengo que tener ese quemado sobre las hojas para que no vuelva a rebrotar. Entonces, el glufosinato de amonio o el saflufenacil son hoy día mis alternativas para 7 a 10 días después hacer ese doble golpe o secuencial, como lo llamamos. No se te escucha, Inge, apagaste tu micrófono. Excelente, Inge, gracias por tu respuesta. Bueno, José García dice, interesante tema, el componente de manejo integrado de maleza generalmente es ignorado por los agricultores. Gracias por la presentación. Preguntan si va a estar disponible la charla. Sí, va a estar disponible la charla en el canal de CEDIT en YouTube. Pueden enterarse a través de las redes sociales. En unos segundos puedo colocar las direcciones ahí. Y aquí hay otra pregunta de Walter Jiménez. ¿Qué medidas se estaría tomando a futuro por los problemas que están presentando las malezas resistentes, teniendo en cuenta la experiencia de los países vecinos que tienen muchas más malezas resistentes? Bueno, contestando a esa pregunta de Walter, justamente este año me ocurrió que haciendo asistencia técnica a un agricultor que venía haciendo trigo hace 15 años consecutivos, él ya no conseguía justamente manejar lolium, que es el aceben dentro de su cultivo de trigo. Él dejó en barbecho sus lotes para poder hacer el manejo de la maleza. No es una práctica que yo recomiende, pero en este caso, en vez de hacer el cultivo, prefiero que haga el manejo o darle un descanso a la parcela, una zafra para volver a retomar a la siguiente zafra. O en todo caso, si es mejor todavía, hacer algún cultivo de cobertura.
como les dije, por ejemplo, el nabo tiene una alelopatía muy buena para todo lo que es buba y también la avena blanca, la avena negra. Todos los cultivos de cobertura que les mencioné son efectivos para reducir el porcentaje de emergencia de todo tipo de malezas. Entonces, hacer una planificación donde yo veo, por ejemplo, que tengo un histórico de aparición de videns o de euforbia, que son justamente la lecherita y el picón, yo puedo hacer una planificación correcta para hacer el uso de algún preemergente, justamente para tener menos problemas después dentro del cultivo. Entonces, esas son todas herramientas y por supuesto también no olvidarnos de la azada, que era una práctica muy antigua, pero que también es eficiente a la hora de decir, bueno, veo que tengo algunas malezas presentes, me voy y hago el arranque manual para que justamente no se sigan dispersando dentro del lote. Excelente, muchas gracias nuevamente. Néstor Fabián Ríos pregunta, dice, excelente presentación, muchas gracias. Respecto al antagonismo, ¿los graminicidas sobresalen sobre las latifoliadas? Bueno, el antagonismo se da así. Si yo aplico un producto auxínico, hay algunos auxínicos que sí me permiten la mezcla con graminicidas como ser el Arilex y el fluroxipir, pero hay otros que no me permiten porque causa un antagonismo y principalmente es la maleza la que antagoniza y el capípoloro es la maleza que más antagoniza a esa mezcla de auxínico con graminicida. Entonces, las latifolicidas van a ser efectivamente controladas, pero mis gramíneas van a terminar rebrotando porque no va a haber eficacia en el control sobre las gramíneas. Entonces, como yo les comentaba, si yo tengo gramíneas y latifolicidas en el mismo lote, yo lo que tengo que hacer es elegir, ver cuál es de mayor problemática y hacer primero el control de la que más población tenga en la parcela y separar aproximadamente unos 10 días esa aplicación del graminicida con el latifolicida. Gracias, ingeniera. Bueno, dice Alfredo Cabral, excelente la presentación. No te olvides de poner tu número para la asistencia técnica. O Mario Manuel Cuba Amarilla, muy buena presentación, felicitaciones. Pregunta, ¿los biotipos resistentes ya podemos considerar como un individuo que porta el gen de resistencia? Mi pregunta va por la afirmación que hizo al inicio sobre el cambio del genoma dentro del individuo resistente y a la vez ser heredable dicha resistencia. Los biotipos resistentes ya podemos considerar como un individuo que porta, claro, ya es un individuo que porta el gen de la resistencia porque ya tienen en su genoma ese cambio. Desde la semilla, muchas de ellas ya son resistentes a los herbicidas y puede ser heredable. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, este año yo, o sea, la zafra pasada tuve una buba, un buú, que al cual el paraquat y el 2,4-D ya no la controlaron. Yo dejé que esa maleza semille y dejé que se cruce justamente con una que no es resistente y yo ya voy a formar luego un híbrido que sí va a tener en su gen y en su heredabilidad la resistencia. Entonces, por eso también es tan importante no dejar semillar a las malezas en los lotes, cortar el ciclo antes de que ellas lleguen a emitir semillas porque justamente es heredable de una generación a otra. Gracias. Henry Cristaldo dice, en caso de que la buba tenga 20, 30 centímetros o más altura y por X motivo ocupo completamente un lote de 20 hectáreas o más, es conveniente primero entrar cortando al ras y luego en el rebrote hacer una aplicación de 2,4-D. No, no, no es una alternativa. No es una alternativa. ¿Por qué? Porque ese rebrote se va a venir con mucha más fuerza y más aún
la base del tallo se va a lignificar mucho más y las raíces que va a tener ese rebrote van a ser raíces adventicias y secundarias que van a estar mucho más profusas en el suelo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vos vas a predisponer a que después sí que ya no puedas controlar con nada esa búa. Si es que llega a tener 20 a 30 centímetros, lo que podrías hacer es de igual manera hacer un manejo de una primera aplicación, hacer un secuencial y por ahí también contar con la alternativa de ir con un segundo secuencial si es que, por ejemplo, no te funciona demasiado bien esas dos aplicaciones. Pero el corte y el rebrote es algo que le potencializa a malezas como el musgo. Entonces, para nada es una alternativa viable hoy día. Lo mismo, ingeniero, es la remoción de suelo, que tanto luchamos los técnicos para que no se haga la remoción de suelos, porque cuando hacemos la remoción de suelos van saliendo bancos de semillas de años y años, porque muchas veces nosotros tenemos latente ahí en el suelo bancos de semillas de años, de varias malezas. Entonces, cuando hacemos la remoción del suelo, lo que hacemos es predisponer a que inclusive germinen muchas más malezas. Muchas gracias. César Llano comenta, muy buena presentación, ingeniera. Si el horario de aplicación de los tipos de herbicidas más utilizados en el país influye en la eficiencia del mismo, por ejemplo, en una mezcla hay dos tipos de acción, dos tipos de acciones De diferentes. acciones distintas, sí. Bueno, ahí vos tendrías que separar los productos de contacto de los productos sistémicos. Normalmente cuando tenemos un producto sistémico, como es el caso de los ACCAC, el Clethodim y el Aloxifob, no son muy compatibles con la mezcla, por ejemplo, de paraquat. ¿Por qué? Porque el paraquat mata el área foliar enseguida y hace que ya no pueda llegar a su sitio de acción el producto sistémico, que es mucho más lento. Entonces, ahí yo, por ejemplo, tendría que separar esa aplicación. Otra de sus consultas, el horario de aplicación es muy importante. Hoy día, para los productos de contacto, como ser el paraquat, el saflufenacil, el liquat, tendríamos que aplicar por la noche, porque entonces van a tener cierta translocación, muy poca, pero cierta translocación, por lo menos va a estar totalmente absorbido el producto por la planta para la mañana, cuando salga el sol, va a dar el quemado y el efecto que yo quiero sobre la maleza. El horario de aplicación también es muy importante porque cuando yo aplico en horarios de verano, yo no puedo estar aplicando los productos a las 12 del mediodía con temperaturas de 40 a 45 grados. Sí o sí, eso me obliga a hacer mis aplicaciones a la tardecita, noche, cuando justamente sube la humedad y baja la temperatura. Entonces, tener siempre en cuenta, no hablé de condiciones climáticas porque asumí que era un tema bastante manejado por la mayoría, pero es muy importante tener temperatura amena, humedad mayor al 50% y justamente no tener vientos. Y eso es lo que quiere ocurrir mucho en agosto para las desecaciones, que quiere haber clima ventoso todo el día. Entonces, yo espero a la tardecita noche cuando justamente porque baja la temperatura, sube la humedad y ahí tomo la decisión de hacer mi aplicación. Muchas gracias. La misma persona pregunta, ¿en qué mes es más recomendable el control de la coniza, caudal de agua ideal y la dosificación de los productos mencionados? Lo recomendable con coniza es ir a mirar el lote primero. Yo no te puedo decir junio, ni julio, ni agosto. Cada lote tiene un histórico y hay que ir a mirar el lote para saber tamaño de maleza, hay que saber intensidad poblacional de la maleza. Entonces, ¿qué ocurre? En base a eso yo voy a dar mi recomendación. Normalmente los meses donde mayor germinación hay son junio, julio y agosto. Entonces, mi estrategia hoy día es ir lo más antes posible. Cada 10 días que crezca unos centímetros ya es una desventaja para mí.
Cada 10 días que yo dejo que esa maleza crezca, yo bajo y reduzco mis niveles de control con mis herbicidas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vos te vas a ir al lote, vas a ver qué tamaño tienen, si ya salieron debajo de la paja, si todas las condiciones del lote, y ahí vas a ver si es que ya está como para aplicar o no. Y el caudal ideal es el caudal con el que el agricultor se sienta confortable. Si él sabe que con 60 litros por hectárea esa aplicación va a llegar, puede aplicar, pero es una responsabilidad muy grande porque ya nos ha pasado que se llegó a aplicar con 20, 30 litros por hectárea y empezó a haber un vientito y ya la aplicación ya no funcionó. Porque a menos caudal, más hay que considerar las condiciones ambientales, principalmente viento, temperatura y humedad. Entonces, para mí hoy día, para tener una tranquilidad en la aplicación, yo debería ir con 100, 120 litros por hectárea de caudal para llegar a cubrir toda la maleza. Y la dosificación de los productos mencionados va, nosotros acá en Paraguay tenemos la cuestión que hay demasiados productos, muchas formulaciones, muchos activos con muchas concentraciones distintas. Normalmente cuando yo te hablo de glifosato, te hablo de un glifosato al 61%, aproximadamente 2,5 litros por hectárea. Cuando te hablo de un 2,4-D, te hablo de un 2,4-D al 64% también, aproximadamente 1,5 litros por hectárea. Y cada producto tiene su dosis. Cuando hablamos de saflufenacil van 50 gramos por hectárea. Cuando hablamos del aceite mineral o vegetal, el fabricante te determina si vas a usar 500 cc, 1 litro por hectárea. Y en el caso del diclosulam, que suele ir 35 gramos por hectárea para lo que es el manejo de coniza justamente. En el caso, como yo mencionaba durante la presentación, el glufosinato de amonio, vos tenés tres formas de activo, al 20%, al 28% y al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que vos, dependiendo de la cantidad de activo que necesites por hectárea, vas a hacer tu recomendación. Si es al 20%, tienen que ir 600 gramos de ingrediente activo y vas a utilizar 3 litros por hectárea. Ahora, si hablamos de glufosinato de amonio al 50%, vas a usar 1 litro por hectárea. ¿Se entiende la diferencia? Gracias, ingeniera. Por el momento no hay más preguntas. Bueno, nuevamente, ahí sí, ya muchas gracias, dice la persona que preguntó. De nada. Bueno, también muchas gracias por la presentación, bastante completa, bastante fluida, muy enriquecedora para todos nosotros y también nos sirve para actualizarnos. Para los asistentes también me gustaría agradecerles por su presencia, por su tiempo. Les comento que la presentación va a estar, el video va a estar disponible en el canal de YouTube, voy a compartir ahora. Y también pueden enterarse a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como CEDIT y en Instagram como CEDIT Paraguay. Muchas gracias, ingeniera, por compartir toda su información. Estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a todo el equipo de CEDIT nuevamente y a todos los participantes por haber escuchado la charla. Estamos para ayudar y servir y que tengan todos muy buenas noches. Ok, cualquier cosa al contacto de la ingeniera pueden pedirnos a través de la página del CEDI también. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Mm. 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 Mm.